Vamos ahora con la derivada de la función inversa. La derivada de la función... Pero eso no es lo que acabamos de hacer. Sí, no, lo que hemos hecho ha sido... La inversa no siempre. La inversa, la multiplicación... Antes hemos hecho la inversa multiplicativa. Esta es la inversa como función, es decir, la función que al par xy le asigna el par ix, que cambia las variables, ¿no? Que invierte la función. Entonces vamos a derivar f-1 de y conocida la derivada de f de x. ¿Sí? Ya sé derivar una función, pues voy a aprender a derivar la inversa, no la 1 entre la función, sino la función que deshace lo que hace la función. Bueno, primero intuitivamente, si un trabajador percibe 35 euros la hora, lo cual en España está muy bien, ¿no? Si un trabajador percibe 35 euros la hora, por cada euro cobrado recibe 1 entre 35, que con un poco de suerte, ¿cuánto es? 0,0... ¿Cuánto es? 0,3, ¿no? ¿Se ve? Por cada euro cobrado recibe... Un pelín menos de 0,03. Venga, 0,020, ¿cuánto? 29, 28. 0,28. Por cada euro cobrado... ¿Cómo que cada euro? Por cada euro que recibe, ¿cuánto ha trabajado? ¿Cuánto? Ah, ya. Vale, es que está mal cambiado. Falta, ese verbo está mal. Trabaja 0,028 horas. Me estás deprimiendo, ¿eh? ¿Se ve? ¿Cuál es lo que quieres calcular? Ya está calculado. Lo que os quiero enseñar es que esto es una derivada. Esto es el dinero cobrado dividido por el tiempo. Es la derivada del capital dividido por el tiempo. ¿Y esto qué es? Es el tiempo trabajado por unidad de capital recibido. Y resulta que es el inverso. La derivada de la función inversa es el recíproco de la derivada. ¿Se ve? Es intuitivo, ¿no? Claro, aquí es fácil porque es lineal. Es una relación perfectamente lineal. Eso es falsísimo. Bueno, geométricamente. Esto es para animaros a terminar el grado. Los trabajos a los que se aspira, los trabajos a los que se aspira sin el título universitario están sustancialmente por debajo. Para cuando vayáis poniendo sucesiones sin límites, a ver si eso os anima. Geométricamente. Silencio. Vale. Vamos a colocar aquí la tangente en este punto. Su pendiente es la derivada. Esto es diferencial de y, esto es diferencial de x, como siempre. Y la derivada de la función f' es delta y, delta x, en el límite en que delta x tiende a 0. ¿De acuerdo? El límite de este objeto. Bien, ahora vamos a colocar la función inversa. Lo que había que hacer era reflejarla respecto a la bisectriz, porque hay que cambiar la y por la x. Cambio la y por la x y obtengo una función así. Esta es f-1 de x. Pongo la derivada en el punto correspondiente, reflejado respecto a la bisectriz, que sería este. Y ahora tengo aquí delta de x 2 y delta de y 2. Y claro, este triángulo es semejante a este triángulo, de hecho son el mismo. ¿Vale? Entonces, la derivada de la función inversa es el límite de delta de y2 dividido por delta de x2. Pero claro, como el triángulo está tumbado, lo que aquí es delta de y2, aquí era delta de x.
Porque este lado largo es ese lado largo. Así que voy a cambiar delta de y2 por delta de x. Y delta de x2 por delta de y. Es decir, el límite de 1 entre delta de y dividido por delta de x. Es decir, 1 entre la derivada de la f. La derivada de la inversa es el recíproco de la derivada. Bueno, pues ahora algebraicamente. La función inversa, por definición, satisface esto. ¿Quién está? ¿Eso qué es? X. La inversa de la función es el argumento con el que empecé. Es no hacer nada. Esto por esto es no hacer nada, ¿verdad? Al componerlas, deshacemos lo que empezamos a hacer. O lo que es lo mismo, f menos 1 de y es x. ¿Verdad? Bueno, pues ahora vamos a tomar el incremento de x a x más delta de x. Y claro, si hago eso, f de x también cambia. ¿Cómo cambia f de x? Si x cambia a x más delta de x, ¿cómo cambia f de x? F de x más, si f era el volumen del río y x era el tiempo, me estás diciendo que un volumen más un tiempo se pueden sumar. No tienen iguales dimensiones. F de x más delta de x dentro del parámetro de x. La x derivada sería Eso sí, pero eso lo quiero expandir a primer orden, en delta de x. Porque voy a tomar cocientes cuando delta de x tiende a 0 y me quiero quedar sobre el primer orden. Entonces, ¿esto a qué es aproximadamente igual? No hemos entendido la derivada aún. Otra vez. Me pongo en este punto. Bueno, en este punto, para hacerlo más claro. Me voy a poner en este punto. Eso es la función en x. Y ahora quiero subir aquí. Eso es la función en x más delta de x. ¿Cómo la calculo? Tengo que subir delta de y. No tengo que subir delta de... o sea, tengo que subir delta de y, ¿no? Delta de y. ¿Y eso cuánto es? Geométricamente. ¿Qué es delta de y? La función derivada. Eso es lo que quería oír. Delta de x por la derivada, ¿vale? La pendiente por el delta de x me da el delta de y. Y ya los siguientes términos son de orden delta x cuadrado y los tiro. Cuando me lleve el límite de delta x a 0 se van a anular. Bien. Asimismo, pasará. Si y va a parar a y más delta de y, ¿qué hace f menos 1 de y? La ha cogido... Si y va a parar a y más delta de y, ¿cómo cambia f menos 1 de y, la función inversa? Tapa, 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 perfecto. F menos 1 de y más... más delta de y por f menos 1' de y más términos cuadráticos que tiramos. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a juntar las dos. Tomamos las dos observaciones, las dos ecuaciones a la vez. Pregunta. ¿Puedes por favor repetir la segunda línea amarilla que has puesto? ¿Qué es lo que no entiendes? Pues, o sea, la línea amarilla la he entendido, pero la línea... A ver, f menos 1 es una función, ¿no? Y hago exactamente lo mismo que arriba. Tomo la función en su argumento. Tomo el incremento del argumento. Tomo la derivada de la función. Y tiro los términos de orden más alto. Es lo mismo, pero cambiando f por f menos 1 y x por y. ¿Vale?
Bueno, pues ahora vamos a juntarlas y ahora es donde se vuelve el liadillo. Así que copiadlo con cuidado, lo voy a escribir despacio y lo pensáis, ¿eh? Vamos a escribir ahora f-1 de f de x más delta de x f' de x. Por cierto, debería subrayar en rojo lo que busco. Lo que estábamos intentando hacer era la derivada de la inversa. ¿Dónde está? Aquí. Eventualmente querré despejar eso. ¿Bien? No perdamos de vista lo que quiero obtener. Bien. La combinación de los dos. Voy a añadir lo que falta aquí, que es f de i más delta de i. ¿Vale? No lo había escrito. Perdón, f-1, sí. f-1 de i más delta de i. Así se ve mejor, porque eso es por donde voy a empezar aquí. Es f-1 de i más delta de i. ¿Vale? El delta de i lo estoy leyendo aquí arriba. Todo esto me lo he traído aquí, es el delta de i. ¿Sí? Bueno, y esto es, si leo esta ecuación, es f-1 de y, pero y es f de x. Y allí leo más delta de f-1' delta de y, que es delta de x por f' de x por f-1' de y. Claro, pero entonces, ¿cuál sustituyes? La Y, ¿no? Sí, he escrito la y en términos de la x y de la f. Bueno, la que quiero despejar sigue siendo, en rojo, esta de aquí. Así que vamos a despejarla. Entonces, f-1' de y es f-1 de y más delta de y, que veo aquí, menos, ¿quién estaba? ¿Qué es f-1 de f de x? X, lo pongo, y ya dividido por delta de x y por f' de x. He despejado. Si despejo esta ecuación sale esta, ¿vale? Creedme, no es más que un cociente y una suma. Seguro que seréis capaces de hacerlo. Vale. ¿Qué es f-1 de y más delta de y? ¿Quién está? ¿Dónde está ahora? Allí. ¿Qué es f-1 de y más delta de y? ¿Te ha sobrado la f? ¿Otra vez? La f-1 de y es la x. La f-1 de y más delta de y es x más delta de x, ¿verdad? Así que esto es lo mismo que x más delta de x menos x dividido por delta de x por 1 entre f' de x. Cancelo todo y queda 1 entre f' de x. Así que f-1' de y es 1 entre f' de x. La derivada de la inversa es la recíproca de la derivada. ¿Se ve? Eso es lo mismo de manera algebraica. Lo que hemos hecho allí de manera intuitiva. Bien, la sutileza es el argumento. La sutileza aquí es el argumento. Ya no me quedan colores. Aquí hay un trocito de naranja, creo. A ver, fijaos que esto depende de y, es una función de y. Pero esto de aquí es una función de x. O sea que si yo quiero obtener esta función de y, tengo que invertir la derivada de x y luego cambiar la variable. Y pasar a 1 entre f' de x de y. ¿Eh? Necesito expresar la x en función de y. Si no, no coincide con aquel argumento. Ahora sí. O sea que calcular la derivada de la función inversa tiene dos pasos. Darle la vuelta a la función, o sea, derivar, darle la vuelta a la función y luego cambiar la variable. Y una manera muy rápida de recordarla es pensar que en el fondo esto viene del cociente.
que es lo que hemos discutido aquí. O sea que la que tenéis que memorizar es esta. Tenéis que entender eso, o sea, entender que esto es esto, y una vez que lo entendéis, me memorizáis esto otro que es una tontería, porque es darle la vuelta a un cociente. ¿Se ve? Bueno, pues si tenemos la derivada de la función inversa, podemos añadir otro montón de funciones a las que ya sabemos derivar. ¿Lo borro? En la práctica, queremos derivar la raíz enésima de x. ¿Cómo procedo? Dime. No, es que te lo sabes, pero quiero obtenerlo. ¿Cómo procedo para obtenerlo? O sea, esto no lo hemos visto aún. Como un límite. ¿Y para qué hemos hecho todo esto de la inversa? Esto, una vez que tengo la regla, no necesito volver al límite. Puedo utilizar directamente esto. Venga, ¿de qué función es inversa la raíz enésima? X igual y elevado a n. O sea que f menos 1 de y, que aparece por ahí, es y elevado a n. Y f de x, en toda esta demostración, es el x elevado a 1 partido por n. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Quiero derivar x elevado a 1 partido por n. Utiliza esta regla. Tienes que derivar la función inversa y luego llevártela al denominador. Venga, derívame la función inversa. Esa ya la hemos hecho. Esta, me va a convenir que la inversa sea esta, ¿verdad? Si no se va a montar un... La original que queremos derivar, o sea, la que queremos derivar es esta. Esa es la inversa de esta. Mejor así, me encaja la notación mejor. Vale, entonces, ¿cómo derivas esta? Esa ya la conocemos, la hemos hecho antes. Y ayer, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿cómo utilizo esa información? No, es una y. A n menos 1. ¿Vale? Casi estamos. Pásala. ¿Qué falta ahora? ¿Qué falta ahora? Puedes escribir n menos 1 como... No es obvio. Falta lo que he subrayado aquí en naranja. Aquí tenemos una función que es de x y aquí una función que es de y. No me encaja. Si derivo una función de x, el resultado tiene que ser una función de x. O sea que tengo que cambiar la variable. ¿Cómo paso la y a la x? Mejor utilizar esta otra. ¿Por qué vas a usar aquella si la tienes aquí despejada ya? Y es x elevado al inverso de n. 1 entre n por x elevado a n menos 1 partido por n. Ahora ya estaría, pero lo voy a poner en la forma que me querías decir, que es la que os sabéis de memoria. Déjame llevarme la x al numerador y queda 1 entre n, x elevado a 1 entre n menos n entre n. Que es lo que me querías decir antes, ¿no? Que es lo mismo que 1 entre n, x elevado a 1 entre n menos 1. Resuelto. Funciona igual que las potencias enteras. Se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Así que ya podéis memorizar que la raíz de x derivado respecto a x es 1 entre 2 veces la raíz de x. Eso quiero que lo memoricéis. Grabáoslo, tatuároslo, lo que queráis. Porque os va a hacer falta en polares, en esféricas, cada vez que tengáis un radio. El radio es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Os va a salir una raíz. O sea que esa la vais a usar 3 trillones de veces. De igual manera, por ejemplo, tenéis esta otra. ¿Vale? ¿Se ven las raíces? Vamos a ver, derivada del logaritmo. Para ello voy a necesitar la derivada de la función inversa.
Entonces, me apoyo en el teorema que vimos en la última clase, que era la derivada de la función inversa, donde decíamos que f menos 1' era 1 entre f'. Claro, recordando que f menos 1' es una función de y f' es una función de x, o sea que esta variable habrá que cambiarla. Esta x es f menos 1 de y. O sea que hay que hacer dos cosas. Invertir en el sentido del producto, la derivada abajo, y luego cambiar la variable invirtiendo la función. Y con eso construimos la derivada de la función inversa. A recordar simplemente esta regla. Para empezar a acordaros de esto, tirad de aquí, de x de y como si fuera un cociente, que es de donde viene. El cociente son las secantes y el límite es la tangente. Pues de x de y es 1 entre d y de x. Bien, vamos con el logaritmo entonces. ¿Quién está? ¿Cómo atacarías la derivada de del logaritmo sabiendo que la derivada de la exponencial es ella misma? Lo que ya hemos averiguado. ¿Cómo obtendría la regla del logaritmo? F es elevado a x. ¿Quién es f'? Logaritmo. No. F' es la derivada. E elevado a x. ¿Quién es la inversa? F menos 1 de y. El logaritmo neperiano. El neperiano de y. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién es f menos 1' de y? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, a ver, en este caso, apoyándonos en... Obedezco esta regla. Sí, sí. Un partido de... Pero eso no es una función de y. No, Entonces, ¿ahora qué hago? hay que buscar un cambio de variable. Exacto. ¿Cuál? Este de aquí, ¿no? Sí, sería igual a 1 entre y. Así que concluyo que la derivada respecto a y del logaritmo de y es 1 entre y. Cosa que ya sabéis por otra parte. Derivado. Bueno, pues vamos con las trigonométricas inversas. A ver, el arcoseno. Si es el arcoseno de x, ¿quién está? ¿Quién es f menos 1? Quiero la derivada del arcoseno. ¿Qué derivada conoces? Vamos a empezar de otra manera. La del seno. El seno de x' es el coseno de x. Entonces va a convenir cambiar esto y decir que x es el arcoseno de y. Así te resulta más fácil, ¿no? Venga, ¿quién es f de x? No. Esta es la que busco y es la inversa. Por tanto, esta es f menos 1 de y. Así que el seno es f de x y esta es f' de x. ¿Vale? Bueno, pues ahora constrúyeme la derivada, por favor. F menos 1' de y. A ver, conozco la derivada del seno. Eso es f'. Y la regla dice que la derivada de la función inversa es el recíproco de la derivada. Eso. Pero esto no es una función de y. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? cambio de variable. ¿Vale? Y, ¿quién es? Seno de x. El seno de x, ¿no? ¿Cómo escribo el coseno de x en términos del seno de x? 1 menos coseno cuadrado, perdón. 1 menos coseno cuadrado. O sea, x es el arcoseno de y. ¿No? Necesito la función inversa de y. Esta. ¿Vale? Esa la tengo que sustituir aquí. Espera, te lo escribo. f menos 1' es 1 entre el coseno del arcoseno
Eso lo he resuelto otro día. Eso ya lo hemos hecho. ¿Cómo se hacía? Buah, pásalo. Pillada hoy, pillada. ¿Lo has tocado? Te lo ha pasado a ti claramente. A ver, ¿cómo trato el coseno? Si esto fuera el seno, esos dos se cancelarían. Pero no es el seno, es el coseno. Entonces, ¿qué hago? Pues expresar el coseno de otra manera. No. Pregunta allí. ¿Sabes? ¿Conoces esa expresión? ¿Hasta aquí bien? Vale, ahora necesito eliminar x, porque como he dicho, f' menos 1 es una función de y y f' es una función de x. Tengo que cambiar x por f menos 1 de y. ¿Vale? Y en este caso, si he elegido f menos 1 de y como el arcoseno, pues eso es lo que tengo que poner ahí. A ver, ¿qué hago con el coseno? Uno entre la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es un... Esto ya lo he hecho. A eso os acordáis, chicos. El coseno es la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. Y si lo evalúo en el arcoseno, ¿qué da? ¿Qué es el seno del arcoseno? No. El seno del arcoseno es y. Son funciones inversas. Bien, o sea que esto queda 1 entre la raíz de 1 menos y cuadrado. Memorizar. La derivada del arcoseno es 1 entre la raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Vale? Bien, todavía no habéis agarrado esto, entonces me cuesta cambiar las variables. Fijaos que esto no os lo van a dar así, en ningún sitio. Cuando tengáis que derivar algo, os van a dar la x y la y al revés. Y os tenéis que dar cuenta vosotros de que lo que sabéis es derivar la inversa y recolocar las x y la y como os convenga. Recolocar las variables como os convenga. A ver, bueno, igual que esta, podéis practicar la siguiente tabla. Las hacéis todas. La derivada respecto de y del arcocoseno de y es menos 1 entre la raíz de 1 menos y cuadrado. ¿Vale? La derivada respecto a x del arcotangente de x es 1 entre 1 más x cuadrado. Memorizar. Esa la vamos a utilizar mucho también. Vamos con el arcoseno hiperbólico. ¿Qué es la derivada respecto a x del arco seno hiperbólico de x? ¿Cómo sacarías esto? Perfecto, te apoyas en que si f de y, fijaos que he cambiado la x por la y para fastidiaros, porque el problema os lo vais a encontrar así siempre. Entonces voy a darle la vuelta a la x y a la y. Entonces f de y es el seno hiperbólico de y f' de y, me estabas diciendo, es el coseno hiperbólico. Muy bien. Entonces ahora queremos esto, que es, en esta notación, ¿qué sería? La inversa, perfecto. Derivada. Es la derivada de la inversa. Muy bien, y según nuestras fórmulas, ¿a qué es igual? Bueno, sería 1 entre el coseno hiperbólico de x. Perfecto. ¿Y qué falta? ¿Qué es y? El
Aquí hay eso es, f de i es el seno hiperbólico de i. Entonces, y es y. Efectivamente, esto es el coseno hiperbólico del arcoseno hiperbólico de... ¿Qué variable? Eso. Bueno, pues ya casi estamos. ¿Qué hago ahora? Pásala. Dime. Si tengo que pasar de y a x, ¿no? Entonces, si la inversa es el arcoseno hiperbólico de x, y es el arcoseno hiperbólico de x. O sea, tengo que escribir y en términos de x. Entonces, esto es la y, que es la inversa de esta. O sea, esta es la x. Voy a dar un paso más por si alguien no lo ve. Ya es x al cuadrado en este momento. Así es, la derivada del arcoseno hiperbólico es 1 entre la raíz de 1 más x cuadrado. Cambia este signo respecto al seno hiperbólico. Bueno, pues igual que esta, me deducís tranquilamente que el arcoseno hiperbólico derivado de x es 1 entre la raíz de x cuadrado menos 1. Fijaos el cambio de orden respecto al coseno hiperbólico, al seno hiperbólico, y que la arcotangente hiperbólica de x derivada es 1 entre 1 menos x cuadrado. ¿Vale? Claro, aquí es fácil ver que el arcotangente hiperbólico es una combinación de logaritmos, porque sabemos que la función que puede dar esto al derivar es una combinación de logaritmos, porque esto es 1 entre 1 menos x por 1 entre 1 más x, ¿no? Bueno, se verá cuando aprendamos integrales. Bien. Pues vamos con un teoremica. Cierro esto de la inversa. Ya sabéis derivar funciones inversas, ¿verdad? Es un necesario, no es suficiente. Pero una condición necesaria para que la f sea derivable en x0 es que esté definida alrededor de x0 en un abierto. Hay un intervalo abierto alrededor de x0 en el que tengamos la f definida. Para que f de x sea derivable en x0 es necesario que el dominio de f contenga un abierto que incluya x0. ¿A qué se debe esto? La derivada la construimos a partir de esta fórmula, tomando el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Verdad? Entonces, para que este límite exista, si no hay derivada, esto debe tener un límite. Necesitamos poder tomar el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha. Así que esa fórmula debe tener sentido tanto para delta x positivo como para delta x negativo. ¿Vale? Si no, no existe el límite de esta fórmula. ¿Vale? Esa es la razón, es evidente, ¿no? Todo puede llevar por la izquierda y por la derecha. Vamos a ver un ejemplo en el que esto no pasa. Es el caso contrario. Perdona. Sí. ¿No sería f de x0 más el delta de x menos f de x0? Ay, perdona, sí, claro. Entonces, el ejemplo es tradicionalmente x elevado a raíz de 2, donde raíz de 2 puede ser cualquier otro irracional. Ahí, en vez de raíz de 2, podéis poner raíz de 3, podéis poner e, podéis poner pi, cualquier número que no sea racional. Entonces, ¿qué pasa si x es positivo? Vamos a acercarnos a 0 por la derecha. Entonces, si x es estrictamente positivo, primero, no hay problema en definir la derivada de esto. Cojo y derivo. Mi prima es raíz de 2, x elevado a raíz de 2 menos 1. ¿Quién está? ¿Por qué? Si x es positivo, digo que la derivada es esto. ¿A qué se debe?
Porque es como la derivada de una potencia. Es la derivada de una potencia. Claro. Entonces, ¿por qué digo aquí que x sea positivo? Porque si fuese negativo, tendrías que poner un menos delante. Que es para ti menos 1 elevado a raíz de 2. Ah, vale. ¿Eso cómo lo calculas? Eso es un número complejo. No lo tenemos definido. ¿Cómo? No lo tenemos definido, ¿no? En análisis real esto no existe. Así que para x negativo no conozco esta función. Para x negativo no tenemos y. Es decir, el dominio de f empieza en 0 y termina en infinito. Es la recta real desde 0. Bueno, la duda es en 0, ¿no? O sea que es imposible si x es negativo, es trivial si x es mayor que 0, y el punto curioso es qué pasa si x es 0. Es imposible, ese es elemental. ¿Qué pasa si x es 0? ¿Quién está? ¿Cómo atacamos esto? Pues sería 0 elevado a raíz de 2, la función. Entonces, y es 0 elevado a raíz de 2, que sabemos que es 0. La función la conoces, pero nos preguntamos cómo es la derivada. ¿Cómo calculo la derivada? La derivada sería también 0, porque es como 0 por x. No es tan fácil. No es tan fácil. Vamos a utilizar la definición. ¿Vale? Desde el principio. Se trata de calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 más delta de x elevado a raíz de 2 menos 0 elevado a raíz de 2 partido por delta de x. Eso es la derivada en 0, ¿verdad? Venga, ¿qué es 0 elevado a raíz de 2? 0. Fuera. 0 más delta x elevado a raíz de 2. Delta de x elevado a raíz de 2. Así que esto es el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x, fíjate que cae un raíz de 2 o queda un menos 1. Así que lo agrupo para escribir menos raíz de 2 menos 1. ¿Cuándo existe eso? Cuando delta de x es positivo. Exactamente. Si delta de x es positivo, vamos por encima, por 0 por encima. Entonces, raíz de 2 es mayor que 1. Esto es delta x elevado a una potencia mayor que 1. Existe y es 0. Pero cambiando de color, ¿qué pasa si ahora intento ir por debajo? ¿Qué pasa si intento ir delta x a 0 por debajo? Delta x a 0 por debajo. Pues que no hay... No existe el límite. Tal límite no existe. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con la derivada? Tengo el límite lateral por la derecha, pero no tengo el límite lateral por la izquierda. Entonces no hay derivada, ¿no? Si los límites laterales no coinciden, la función no es derivable. Si la función no es derivable, he terminado. ¿Se viola esto? No. Porque aquí decimos que para que f de x sea derivable es necesario que el dominio de f contenga un abierto. ¿El dominio de f contiene un abierto alrededor de 0 en este caso? Pásala. No. Pásala. ¿El dominio de f contiene un abierto? No. ¿Por qué? Porque, a ver, yo lo creo porque, o sea, como no existe el límite, la función no es continua, entonces como no es continua, no es... No, pero lo estamos viendo al revés. vale. O sea, intento ver que no es un contraejemplo del teorema. Es decir, no quiero usar el que no tiene derivada para ver que no hay un entorno abierto en el dominio. Sino que quiero ver directamente si hay un entorno abierto en el dominio o no. Estamos en 0. ¿Hay un entorno abierto en el dominio? Es que yo no lo veo con lo de los entornos abiertos, lo veo porque no existe el límite en 0, entonces no es continuo en 0.
Eso no es lo que estamos discutiendo. Para que f de x sea derivable es necesario que el dominio contenga un abierto. Estoy intentando ilustrar que no contiene un abierto. Tienes que verlo así, ¿vale? No te dejo verlo de otra manera. A ver, ¿qué pasa si el intervalo es cerrado y acaba en 0? Que está en 0. Que no cumple con... O sea, con No hay un abierto a la izquierda de 0, porque cualquier número más pequeño que 0 está fuera. Para que haya un dominio abierto, necesito que haya un radio épsilon, aunque todos estos números entre menos épsilon y 0 estén incluidos en el dominio, y ese no es el caso. El 0 se acaba abruptamente. Luego no hay un abierto, ¿vale? ¿Se ve esto? Sí. Existe la derivada lateral por la derecha, si queréis, si acaso Pero no por la izquierda, o sea, podemos hablar de la derivada lateral por la derecha. Pero no hay derivada. No de la derivada. ¿esto qué pone? Es que no entiendo la letra. Lo que acabo de decir. Podemos hablar de la derivada lateral por la derecha, pero no de la derivada. Ah, claro, porque es infinito, no viene en abierto. No está abierto. Más ejemplos. A ver esta función, valor absoluto de x, es decir, como siempre, más x o menos x, según que x sea positiva o negativa. La derivada lateral por la derecha y la derivada lateral por la izquierda son más 1 y menos 1. La función tiene esta pinta, la derivada tiene esta pinta. Este es un caso en el que los límites laterales no coinciden. No existe la derivada, básicamente, en el sentido de las funciones que estamos estudiando. Dime. En el corchete de la derivada de x te refieres a que el primer caso es cuando es mayor que 0, ¿no? O sea, la derivada vale 1. Esto es un valor absoluto, ¿te refieres a eso? No, en el segundo corchete me refiero... Si es más x y x es positivo, No, y no, no. menos x y x es negativo. Me refiero a... En el caso de la derivada, o sea, Lo mismo, sí. es lo mismo, ¿no? Si x es positivo, Vale, si vale. x es negativo. Bien, ese caso ilustra que la derivada no existe, aunque sí tenemos un abierto alrededor de 0 en el que la función está definida. Es decir, muestra que lo que acabamos de discutir es necesario, pero no es suficiente. ¿Vale? Aquí sí que tenemos el abierto, donde la función está definida, sin embargo la derivada no existe. O sea que la nota de antes es necesaria, pero no suficiente. Hacen falta más cosas para que sea derivable. Por ejemplo, que los dos límites laterales coincidan. Pregunta. Pero no coinciden ahí en la y. Me refiero, da un salto. Claro. Sí, pero Menos es uno a uno. en abierto. Aquí le estás viendo, de menos 1 a 1. Ah, vale, vale. Otro ejemplo. F de x igual a raíz de x. ¿Qué le pasa a esta función? ¿Es derivable en 0? ¿Es derivable en 0? No. ¿Qué falla en 0? No existe el límite cuando delta x tiende a 0 por la izquierda. ¿Cómo calcularías la derivada? ¿De cómo? No me expliquen la derivada. Dime. F de x. No, dime Ya. con más detalle. Vale. Raíz de oído, perfecto. Menos otra raíz. ¿Dividido por qué? El delta de x y arriba. X menos. X No, x más.
X no. Ya vamos con el 0. Cero, ¿no? Ah, pero más delta de X. Eso. La pregunta es si existe este límite cuando delta X tiende a 0 menos. ¿Existe? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál tiene dominio por la izquierda? Bueno, ¿Por qué qué? porque es 0 partido de 3. No. Porque no puedes sacar la raíz de un número negativo. Y porque es Delta una X es menor que aproximación, 0 porque estamos dividiendo por la izquierda. ¿no? O sea, es como el epsilon, ¿no? Al cero. Entonces, no tenemos aquí un abierto. Como no hay un abierto que incluya el 0, no hay derivada. ¿Vale? Pero aún, en este caso ni siquiera hay límite por la derecha. Porque ese límite por la derecha saco el cociente de 1 entre raíz de delta de X que diverge. O sea que no hay límite ni por la izquierda ni por la derecha. El problema de por la izquierda es el que hablábamos en la nota anterior. Y el problema de por la derecha es que la tangente aquí es vertical. Entonces no hay una función derivada en ese punto. Y las funciones, como hemos dicho, nunca pueden ser verticales. Venga, uno más. Logaritmo del valor absoluto de X. Rápidamente, ¿cómo se dibuja esa función? Ah, esto es... ¿Cómo es esta función? Pero no con el cuerpo. ¿Lo es? Así. Así, pues A ver, el logaritmo de 1 es 0, pasa por ese punto. Por aquí se va infinito despacito y por aquí se va a menos infinito y ahora, como es par, lo contrario. ¿Es derivable en 0 o no? ¿Por qué? Dime. no es continuo. Eso no lo hemos visto aún. Hay un teorema que dice que si una función no es continua no es derivable, que intentaré demostrar mañana. Y si no, el lunes. Porque el miércoles tenemos problemas. Entonces, No hay o sea, no, es que no pasa. No hay función. 0 no pertenece al dominio de F. ¿Vale? Como 0 no pertenece al dominio de F, no existe un abierto alrededor de 0 que incluya 0 y que esté en el dominio de la función, porque ningún abierto puede incluir 0 con 0 no está en el dominio. O sea que viola la nota anterior, por lo tanto, no es derivable.